Estamos poniendo la mañana en camino. Hablábamos de los hijos, ¿viste? Estábamos con Oscar Botinelli. Buen día, bienvenido, Oscar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Yo anunciaba más temprano, se viene, siempre que termina un año, uno anda con ganas de suponer que el año que viene, por muchas razones, va a ser especialmente especial. Pero eso, en todo caso, obra más en la mirada subjetiva de las cosas. Podemos decir que el año que viene es muy especial con la mirada objetiva, ¿verdad? Bueno, para mí siempre, mi vida quedó pautada siempre por los periodos electorales desde que nací, salvo las vacaciones que decidieron dar los militares en un tiempo, que dieron vacaciones de elecciones y a mí también vacaciones del Uruguay. Porque yo soy de los tipos que mide los periodos de su vida en clave de... Cuando era más chico, mundiales de fútbol. No te olvides que ese periodo de excepción me agarró siendo un gurí a mí, ¿no? Claro. Entonces, eso me pasó cuando el mundial ¿no? Y después todo yo lo vivo en clave de quién era el presidente de las elecciones. Bueno, no te olvides que hasta que Uruguay reforma la Constitución en el 66, los años de campeonato del mundo y de elecciones coincidían. Tal cual. ¿No? El 46, 50, 54, 58, 62, 66. Después se desfasaron hasta que vino el 2014. Claro. Se desfasaron porque, claro, unos periodos de 5 y otros de 4. Es decir, que para que coincidan es una vez cada 20 años el mundial con las elecciones. Siempre cuento, hablando ahora que dijiste el periodo obligado del retiro. Cuando en el año 71 se llevaron a cabo las elecciones, las previas al golpe de Estado, yo estaba en Jardinera. Yo entré a primero en el año 72. Y yo recuerdo que mi padre fue a votar, tengo esa imagen, y cuando él volvió, fue a votar de mañana, yo recién estaba como despierto, pero todavía en la cama, ¿no? Y no sé cómo... ¿votaste? O me dijo, voté, no sé, pum, pum. Y le pregunté, Osario, ¿cuándo son las próximas elecciones? Y él me dijo, cuando vos estés en quinto de escuela, aludiendo al año 76. Sí, sí. Y me pareció, Oscar, que era la eternidad. Sí, sí, por supuesto. Lo curioso es que cuando llegué a quinto de escuela no pasó nada. ¿Entendés? No había elecciones. No había elecciones. Bueno, estamos justamente frente a un nuevo periodo, un año electoral que se inicia en pocos días, que además también los uruguayos nos hemos acostumbrado, hace relativamente poco, pero ya lo aceptamos como parte de nuestro paisaje, con nuevas leyes electorales que incluyen una primera vuelta interna o primaria, según algunos, una elección presidencial pero también parlamentaria y una posibilidad de segunda vuelta, ¿no? Sí, es la quinta vez que se va a aplicar este nuevo mecanismo. En realidad, el segunda vuelta es casi un árbol del paisaje, solamente no hubo en el 2004. Porque claro, Uruguay primero tiene una exigencia un poco exagerada, que para que alguien sea elegido en primera vuelta tiene que obtener la mayoría absoluta del total de votantes, incluyendo el voto en blanco y anulado. Por lo tanto, el voto en blanco y anulado juega en contra de que alguien pueda ser elegido en primera vuelta. Muy absurdo. Uh-huh. Y también un poco absurdo resulta que, siendo tan clave en Uruguay la mayoría parlamentaria, un partido obtenga mayoría parlamentaria y se vaya al balotaje como ocurrió en 2009 y 2014. El único balotaje realmente lógico desde el punto de vista de la estructura del sistema fue el del 99. Claro. Y seguramente vamos en el 2019 a ese tipo de balotaje lógico, vale decir, donde no hay una mayoría parlamentaria previa. Entonces me gusta cómo arrancaste, porque algunas cosas podríamos decir sin transformarnos en pronosticadores ni gurúes, sino apoyándonos en datos, ¿no? La primera cosa, va a haber... Es muy probable, es altamente probable, es casi imposible que nos haya segunda vuelta. Bueno, claro, hay que tener siempre mucho cuidado con los pronósticos. Por ejemplo, cuando yo llegué recién acá, me cayeron unas gotas de arriba y pronostiqué que estaba lloviendo. Es decir, hay cosas que son obvias. A ver, puede no haber balotaje, puede cualquier partido obtener mayoría parlamentaria, puede haber un tsunami, pero no entra dentro del 99,9% probabilidades. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, lo que todo el mundo tiene en la cabeza es que el próximo gobierno no va a haber mayoría parlamentaria monopartidaria, que en realidad en Uruguay no ha sido lo normal, porque
la mayoría parlamentaria monopartidaria, tampoco una excepción excepcionalísima, pero si analizamos los últimos 75 años, hubo mayoría parlamentaria en el 46, en el 50, 54, y después en el 58 el Partido Nacional, y después ahora el Frente Amplio. Las otras veces no hubo mayoría parlamentaria. O sea, 2 periodos del Partido Colorado. 2 partidos consecutivos del Partido Colorado, uno del Partido Nacional, luego no hubo mayoría parlamentaria hasta que llegó el Frente al gobierno. Con sus 3 periodos, con siempre sus con 3 mayoría. periodos, que es bastante excepcional en la historia, digamos, relativamente moderna del país. Sí, si nos vamos para atrás del 42 para atrás, obviamente el Partido Colorado contaba normalmente, bueno, era distinto, porque era mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, sobre todo a partir del 32 para atrás, porque los senadores eran uno por departamento, entonces generalmente tenía mayoría el Partido Nacional. Pero entonces en esa línea podemos decir que es un escenario, el más probable de todos, es que sea necesaria la segunda vuelta, el balotaje. Sí, ¿no? casi. Y casi como hijo de lo anterior, más allá de que ya hemos visto que hubo segunda vuelta y aún así con un partido con mayoría parlamentaria, es muy probable que el partido que gane no tenga mayorías parlamentarias. Sí, no, esto diría que casi es una certeza en este momento, porque el Frente Amplio está muy mal, en este momento está en el peor momento de su vida. Manoteé tu teléfono y pensé que era el mío. Todo indica que el fin de semana optó por no suicidarse, porque realmente digo, saliendo... ¿Estás hablando del caso Sendik? Sí. El Frente Amplio llega muy tarde a resolver este caso, porque se transformó en un caso paradigmático, en un caso que va más allá incluso de lo que motiva el propio caso, ¿no? Pero es cuando se concentra en algo toda una serie de cosas. Es decir, yo alguna vez dije, Sendik es él y lo que él representa. Y lo que él representa cosas que él no tuvo nada que ver. Representa la desilusión de los frente amplistas. Aclaremos, vamos para atrás. Cuando un partido llega de afuera quiero decir, no estuvo nunca en el poder, de refresco, llega con una pureza, una cristalinidad total. Y se considera que naturalmente es virtuoso por su propia característica, y que toda gente es militante, gente que dio hasta la vida o grandes sufrimientos por sus ideas, y que bueno, eso iba a darse en el gobierno. El poder contamina, y la contaminación lleva a cosas que éticamente no son reprochables, pero sí la lucha por los cargos, las ambiciones personales. Además hay gente que hace 15 años, otros mucho antes, porque empezaron con la intendencia, han abandonado toda otra cosa en la vida desde el punto de vista laboral, que es la actividad pública. Uh-huh. Y le significa perder algo en las elecciones, salir a comprar los avisos económicos, uh-huh, en busca de trabajo, ¿no? Uh-huh. O engrosar el índice de desocupación. Entonces, eso ha generado un clima de lucha por las posiciones personales, de lucha por los cargos. Cambios, las 4 candidaturas que tiene el Frente Amplio hoy ya no surgen de los viejos procesos orgánicos de un grupo político que va discutiendo y llevando una persona arriba, sino de una u otra manera terminaron siendo las 4 construcciones de tipo personal. Este es un cambio histórico en el Frente. No digo lo de las candidaturas, pero lo otro, las candidaturas presidenciales, pero lo otro, la lucha por los cargos, y además, bueno, que entre lo de Sendik y la pureza total hay una serie de grados de cosas, de gente que considera que ha habido amiguismos o nepotismos, y eso le ha quitado. Rafael Baisel, el sociólogo que acaba de retirarse, un gran homenaje, le decía, la izquierda tenía un aura de santidad, uh-huh, y no solo para los suyos, también para muchos de los otros. Sí. No, esos podrán tener ideas muy equivocadas, sí, pero son bastante puros. Bueno, la pureza particularmente en este periodo se manchó. Y eso es lo que ha generado una de las grandes ilusiones. A eso aludís cuando es Sendik y lo que representa. Por eso digo, Sendik terminó siendo el símbolo de mucha cosa que representa esa pérdida de pureza. Y eso ha generado mucho la desilusión. Como pasa con un símbolo, y esto más que un politólogo es un psicólogo el que tendría que hablar de esto, tiene la virtud de que se puede reflejar todo lo negativo en él, y cuando eso se tira a la basura, se va
todo lo sucio, digamos. Yo recuerdo que de hecho en esa misma dirección tú fuiste muy claro cuando comentaste, cuando finalmente, después de larguísimo periodo, Sendik renuncia a la vicepresidencia, el Frente Amplio se alivió. Sí, sí. Pero hubo un contragolpe entonces, ¿no? Como un escenario no previsto, inesperado o no del todo bien manejado. No, mira, el tema yo creo que es múltiple. Uno ve, Sendik renuncia en septiembre del año pasado. Y de ahí a turismo, el Frente Amplio resuelve muchas cosas. El gobierno se le ve mejor, digamos, hasta anímicamente. Uh-huh. Y el Frente va en constante recuperación, de estar más o menos al 30%, llega al 36%. La figura Lucía Topolansky llenó un gran vacío, pasó a ser una fuerte presidenta del Senado y de todo el Parlamento, una persona que busca conducir la bancada parlamentaria y lo logra, con buen diálogo con la oposición en el Parlamento, sí, y un buen nexo entre el Parlamento y el gobierno que no había. Pero resulta que uno no atina a explicar por qué, al pasar turismo, el Frente Amplio y el gobierno entraron en una situación de conflicto permanente, de conflicto entre Parlamento y gobierno, entre Parlamento y estructura del Frente, dentro del Parlamento, dentro de la estructura del Frente, dentro del gobierno, todo se trancaba. Pongo el ejemplo de la Caja Militar, salvo todos los implicados en el tema Caja Militar. El resto por sí no tiene la menor idea de qué se está hablando. Pero sí lo que oía era que todo el tiempo había una pelea y siempre alguien estaba en contra y costaba llegar a acuerdo, y un buen día dijeron, bueno, hay acuerdo por la Caja Militar. No hay acuerdo. El presidente de la República dice que no al acuerdo que se hizo. Vuelta a negociar, ¿no? Entonces fue un desgaste en todos los temas, en que el gobierno, el Frente Amplio no atinaba a nada, y en medio de eso el procesamiento de Sendik. Y otra vez reitera el Frente el mantener oculto los informes del Tribunal de Conducta Política, cosa que es un elemento que hemos detectado de gran indignación de muchos frente amplistas de a pie. Uh-huh. Siempre, como el Frente Amplio son solo los que se reúnen en una pieza determinada y los demás no lo somos. Ese razonamiento lo hemos oído mucho. Pero esa indignación, ¿tú no crees que de alguna manera se ve multiplicada? Porque primero Sendik no renunciaba a la vicepresidencia y ahora parece que va por más. Quiero decir, cuando Sendik renunció, la gente, me da la sensación, los frente amplistas dijeron, bueno, está bien, renunció, nos sacamos el problema, dimos una elección que en el fondo, presionado por el Tribunal de Conducta Política, el informe aquel tan severo, tan alto, que además se elevó mucho la vara. Algo que digamos, en cierto modo salva al Frente Amplio de todos los errores cometidos, que hay un órgano que se mueve con gran altura, gran nivel y gran fundamento, y muy respetado. Obviamente no lo respeta el que es perjudicado, obvio, como pasa siempre, la culpa al árbitro. Los 5 goles no fueron por mi culpa, claro. ¿No? Que me hicieron. Pero realmente ha salvado. Tanto que yo lo dije acá, después de la renuncia de Sendik, muchos analistas nos equivocamos, yo en primer lugar, cuando dijimos, pero el Frente Amplio no supo resolver lo de Sendik, porque el plenario no se pronunció. A lo que dijimos, no es así. Eso los 100 que estamos mirando cada detalle, la gente vio, el Frente Amplio echó a Sendik. Uh-huh. Claro. Que fue una renuncia de Sendik, que fue el Tribunal de Conducta Política el que lo empujó, fue el Frente Amplio. Entonces, a veces uno hila demasiado fina y dije, bueno, no, está bien, resolvió bien el tema. Pero después se vuelve a enredar, viene el procesamiento Sendik, y esto fue hace 6 meses. Todavía está discutiendo el tema el Frente y probablemente lo resuelva el sábado. Uh-huh. Pero 6 meses de un tema que estuvo antes 1 año y medio arriba de la mesa. Ahora, entonces, todo esto que está señalando, luce, cualquier analista de cualquier lado podría decirlo, como una bellísima, una notable, una caída del cielo, oportunidad que tiene la oposición para ganar rédito, ¿no es cierto? Bueno, ¿está ocurriendo eso? Bueno, no, con estos temas, a ver, el tema es el siguiente. En muchos temas hay lecturas políticas muy simplistas. Una de las lecturas simplistas es, por ejemplo, el tema seguridad. La seguridad está mal, por lo tanto la gente tiene que dejar de votar al Frente Amplio y votarnos a nosotros. No, perdón, razonamiento más complicado. Que la seguridad está mal es una percepción generalizada. No importa si está bien, mal o no, lo que importa es la percepción de la gente. Perfecto. Ahora, segunda pregunta.
¿La gente considera que esto es responsabilidad del Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio, o no? ¿O viene de atrás? ¿O viene del exterior? Bueno, ahí hay opiniones divididas. Una parte considera que es culpa del Frente, otra parte, que más o menos, y otra parte, cerca de medio país, considera que no es culpa de los gobiernos del Frente Amplio. Entonces ya el razonamiento, que si la seguridad está mal, la gente deja votar el Frente, se olvida de un dato. Tercer dato, para cambiar el voto, porque estamos hablando no de los que ya van a votar fuera del Frente Amplio, claro, como lo vinieron votando. Claro. Las elecciones se deciden cuando un partido que tiene mayoría absoluta pierde esa mayoría. ¿Para qué perder? Son los suyos que se tienen que ir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que alguien se vaya de un lado a otro, no solo tiene que considerar que el partido al que está votando hizo las cosas mal, sino que el otro tiene solución. Se considera que nadie tiene solución, empate. Bueno, qué horrible, no hay solución en el país. Decidiré sobre otros temas. Uh-huh. Hice una frase sobre la cual alguna gente dice, no, ¿cómo hacer que son los suyos? Los frente amplistas son un puñado nada más. Bueno, hay una cosa que es esta, o algunos que hablan de los votos prestados. 3 elecciones consecutivas que alguien obtiene la mayoría absoluta. Bueno, si es un préstamo hipotecario a largo plazo. Un préstamo muy generoso. Que solo dan cuando se es muy joven. Entonces, no es prestado, ¿no? Son votos suyos. Si es frente amplista o no frente amplista, bueno, en toda decisión política hay una categorización. Por ejemplo, nosotros estamos terminando un estudio de categorización del voto. Y nosotros Factum, ¿verdad? Factum, sí. Y estamos haciendo ahora un resumen, porque construimos, en primer lugar fueron 38 categorías, después la reducimos a 19, bueno, la estamos reduciendo a 4 para poder exponerla. ¿Por qué? Porque hay un degradé del individuo que muere por un partido político. Al individuo dice, bueno, hoy estoy entre este partido y esta persona, pero bueno, hoy estaría más por el partido o más por la persona, hoy, sí, entendido. No sé mañana. Entonces hay que tener cuidado que cuando uno resume, el Frente Amplio tiene el 34%, el Partido Nacional tiene el 30%, en cualquiera de esos dos, en la manera que no es una expresión de voto real, sino una intención de votar una elección hipotética este domingo, hay una serie de categorías. Ahora, después que la gente vota, aclaremos, el voto del individuo fanático y entusiasta y el voto que el individuo que en el momento de poner el voto en la urna está temblando porque no está seguro, sí, vale lo mismo. Claro. ¿Ah? Entonces, no hay que confundir lo cualitativo y lo cuantitativo. El voto del descreído vale lo mismo que el del fanático. Para la democracia es muy riesgoso si hay una mayoría que vota descreído, porque esa democracia va a tener problemas de sustentación. Si la gente vota porque no tiene más remedio el que vota, porque considera que los demás son peores, pero nadie le convence, cuidado, entramos en el Uruguay de los años 60. 5 años atrás el Frente Amplio, que tenía, según las distintas encuestas, tenía de adhesión entre un 10 y un 15% más de los que tiene ahora, ¿no? Bueno, sí. Según lo que he visto. Si comparás hay 2 comparaciones que se puede hacer. Si es con el voto de hace 4 años, el Frente Amplio, vamos a tomar nuestra encuesta, sí, nos da que tenía 14 puntos más. Si comparamos con la encuesta nuestra similar a esta, vale decir, un año antes de las elecciones, exactamente 5 años atrás, cuarto trimestre de 2013, el Frente Amplio estaba 7 puntos por encima de lo que está hoy, 7, 8, estaba entre 41 y 42 en los 2 últimos trimestres. Bien. Quizás el dato comparativo más lógico es este último. Es este último, pero igual quiere decir que está bajo. Igual, porque además estamos hablando de una cosa que ustedes los analistas nos han enseñado a todos, me incluyo, es que nuestro sistema partidario es previsible, pero muy parejo. Lo que apenas pequeños movimientos cambian mucho la cosa, ¿no? Bueno, si vemos ese escenario del Partido Colorado, del Frente Amplio, perdón, y vemos que del otro lado, que respecto a la última encuesta de hace 5 años, el Partido Nacional está un poquito arriba, un puntito creo que es. El Partido Colorado está igual, porque no nos olvidemos que el Partido Colorado de fin del 13 a la elección cayó. El Partido Colorado tuvo una caída hacia el final. El Partido Independiente está en el doble, el Partido de la Gente no existía, y Unidad Popular está en el doble. Entonces, claro, el único que está mal respecto a 5 años atrás
Hoy es el Frente Amplio. Ajá. Cuando digo hoy, digo, no es lo mismo Pero, dentro de unos meses. Entendido. Ese, a grosso modo, ese entre 7 y 10% que 5 años atrás decía, cuando vos le preguntabas a quién va a votar al Frente Amplio, que ahora no dice voy a votar al Frente Amplio, tampoco está diciendo, voy a votar al Partido Nacional. Hoy sí. De ese 10, ¿cómo se reparte? No, hoy... el número de indecisos, sin embargo, también es más alto que 5 años atrás. Bueno, ¿no? a ver, yo vivo peleando una pelea que tengo perdido, pero que no se usa más la palabra indeciso. Dale. No, porque, ¿qué quiere decir indeciso? A ver, a veces se dice, no, porque en una encuesta, lo que muchas veces se presenta como indeciso, hay gente que dice no sabe o no contesta. Sí. Pero, a ver, te pongo un ejemplo. Una persona dice, voy a comprar un auto, no sé si lo voy a comprar. Está indeciso entre comprar y no comprar un auto. El otro dice, voy a comprar un auto y no sé si azul o rojo. Es un indeciso, sí, pero está decidido a comprar un auto. Son dos cosas diferentes. Muy distintas, ¿está? Clarísimo. Bueno, sí, señor. Nosotros estamos llegando a la conclusión que alrededor del 24% de todo el electorado. Otra cosa, nosotros presentamos 5% de voto en blanco, anulado y de otros partidos. Dijeron, bueno, los indecisos, según Factum, es solo el 5%. No son indecisos. Si dice que vota en blanco, anulado, en principio puede estar decidido a votar eso. Claro. Es una opción de voto. Entendido. Entonces, indeciso hay dentro de los que dicen que votan el Frente Amplio. Que nosotros llamamos indeciso, es más correcto hablar de voto incierto o voto débil. Hoy está votando, pero no sabe si mantiene ese voto. Entonces, y tiene perfecto. Una contradicción entre un gusto por acá y por allá. Lo entendí. Y más o menos la cuarta parte del electorado está dentro del concepto de voto incierto. Ajá. Y esa es el área de disputa y de captura del escenario electoral. Bien, te lo pregunto y me lo contestás luego de la pausa. Ese que 5 años atrás decía, con diversos matices y desde lugares distintos, porque además vos también sos de los que has dicho históricamente, las razones por las cuales alguien vota a alguien son múltiples. Múltiples hasta opuestas. Y hasta misteriosas muchas veces, ¿no? Porque creo que no se pueden definir con perfección, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que hay un elemento que ahí sí nosotros tenemos una línea investigativa con muchas diferencias con el resto de quienes están en este tema en Uruguay, y diría somos minoritarios en el mundo en esa concepción, que nosotros damos mucha importancia a los elementos psicológicos en la decisión del voto. Que la decisión del voto y la decisión de pertenencia o simpatía a un partido es todo un mismo proceso. Y que hay muchos elementos ocultos para la razón del individuo, para su conciencia, y que vienen de toda la larga formación del individuo, los impactos que recibe a lo largo de la vida, donde hay elementos emocionales, donde hay elementos racionales, donde hay elementos históricos, donde hay elementos familiares. Esos que ya votaron al Frente Amplio 5 años atrás, en el espinel ideológico, podríamos decir que son de centro izquierda o izquierda. Sí, ¿no? Desde el centro hacia la izquierda. Desde el centro a la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, ese es un público, un mercado cautivo para quien quiera ganarle al Frente Amplio en la elección. Sí. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta incluye en hipótesis. Por lo tanto, vos los tenés que ganar por centro izquierda a esos, porque difícilmente... Depende. Bueno, me lo contestás luego de la pausa, ahí está. Y ya de paso nos... Si pasás los avisos, si no, no comen. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Óscar Botinelli. Estamos conversando acá con Óscar Botinelli. Óscar, había quedado arriba de la mesa entonces la pregunta. Si aquellos que votaron el Frente Amplio 5 años atrás, podríamos decir, bueno, por lo menos de centro derecha no son de centro hacia la izquierda. Para recuperarlos, ¿no hay que recuperarlos por centro izquierda? Bueno, para recuperarlos o ganar los otros, ¿no? ¿Se entiende? Sí, para que los recupere el Frente Amplio o alguien que dispute ese voto. Primero hay que entender que no hay un solo eje derecha-izquierda, hay varios. Uno que tiende a llamarse el más conservador liberal, otro más derecha-izquierda, uno que es más socioeconómico, otro que es más cultural. Por ejemplo, en el plano socioeconómico, sí es más claro las posturas que pueden ir, digamos, desde un liberalismo extremo, neoliberalismo, a un estatismo. Pero en plano cultural, claramente hay una diferencia entre una postura más conservadora
ligada a valores más tradicionales y una cultura más liberal, ligada, por ejemplo, a la agenda nueva de nueva derecho. Hace un año, un poco más, nosotros trazamos la teoría del muro invisible, es decir, que había muchos elementos que impedían a los votantes del Frente Amplio pasar a los partidos tradicionales o a otros partidos, salvo el Partido Independiente y Unidad Popular, que uno más hacia el centro, el otro más hacia la izquierda, oficiaban de vasos comunicantes. Y el muro invisible tenía mucho que ver con aspectos de cultura política y de cultura social, donde, por ejemplo, el tema de la nueva agenda de derechos y en particular el tema del aborto oficiaba como una gran línea divisoria. El tema es que eso opera mientras hay una barrera. Después, cuando vienen otro tipo de desilusiones, a veces la gente dice, bueno, no me gusta nada de esto, pero... Aún así. Aún así. Y lo que además, hay disconformidad con el Frente Amplio por razones éticas, hay disconformidad porque la política económica, las clases medias profesionales o independientes se sienten agredidas. Hay disconformidad porque algunos consideran que ya los aumentos salariales o de ingresos han sido buenos, pero que tienen que ser más. Entonces hay insatisfacción de repente más hacia la izquierda o también más al centro. Y hay gente que considera que este gobierno ha sido demasiado de izquierda y otros que consideran que ha sido poco de izquierda. Es decir, las disconformidades no son compatibles todas entre sí. Y además no nos olvidemos que los sectores más marginales tienden históricamente conductas mucho más volátiles que otros sectores sociales. Y en general... Sectores marginales que en las últimas elecciones tendieron a votar a la izquierda. No, votaron desde el 2004, incluso un poco antes empezaron a votar masivamente a la izquierda. Es bastante claro la elección de 1990. Que en otros momentos votaban claramente a la derecha, ¿no? Bueno, es muy claro en el 94 un bloque grande en Montevideo de voto pachequista que pasa a voto pachequista de origen. Después Pacheco lo ha ido perdiendo dentro del Partido Colorado, pero que pasa al Frente Amplio en aquel momento captado por Tabaré Vázquez. Que para esa gente veían ambos una proximidad de perfil de lo que se denomina paternal autoritario, es decir, son sectores de baja concepción organizacional y de lucha por sí mismo que necesita un gran líder, caudillo, gobernante, protector, un poco también lo que ha sido Perón, y que sea paternal y autoritario, es decir, me defiende si tiene espaldas duras y fuerza y es paternal conmigo, una cosa así. Claro. Eso luego lo pasa a captar Mujica y ahora se está viendo que en ese sector hay pérdidas hacia distintos lados. Claramente uno de los que explica algo de su votación es el caso de Novik. Novik ha captado lo que tiene hoy es una buena parte de ese electorado. Pero a ver si te sigo bien y correcto. Novik, porque hasta hace poco se entendía que más bien Novik estaba haciendo una mala noticia para la oposición y que por eso el Frente Amplio lo ponía, y el presidente Vázquez en particular, lo ponía en la foto. ¿Tú me dices que en realidad también le está rascando votos al Frente Amplio? No la mayoría de los que tiene, pero le ha rascado. El Partido Independiente sí le ha rascado mucho, 6% que está dando es prácticamente... Bueno, pero eso forma parte de los vasos comunicantes que hablabas hoy, ¿no? Unidad Popular también, pero se nota en el Partido Nacional que... porque a veces los números están estáticos y no es que nada se movió, sino que se mueve mucho compensándose, que hay rotaciones del voto. El Partido Nacional ha ido captando algo, y ahora en este crecimiento del Partido Colorado fuerte hay captación al Frente Amplio, y ahí se ve más a nivel de clases medias, y ahí tiene que ver mucho que Sanguinetti tiene una doble lectura de la izquierda, es decir, para una parte y para las mismas personas a veces se da la positiva y la negativa a la vez. Por un lado hay una lectura de Sanguinetti con un individuo de la ley de caducidad, que menos ha querido investigar lo ocurrido con violaciones de derechos humanos, los hechos emergentes de eso. Pero por otro lado hay otro sector de izquierda que ha generado una gran sintonía con el presidenciable, que se jugó en favor de la ley del aborto, en contra del referéndum del aborto, estuvo a favor del matrimonio sexual, de la laicidad. Además con una práctica muy laica republicana, ¿no? Muy laica, ¿no? Pero además fue el que confrontó a Daniel Martínez y al cardenal Sturla por la colocación de la imagen de la imagen de la Virgen en el puerto del buceo.
Lo cual le da a ese sector, que yo diría es el más laico de todos, el sector medio, que adhiere a la nueva agenda de derechos y muy a la vieja laicidad del Estado. En la Constitución uruguaya, la laicidad, vamos a entrar en una discusión de palabras, si esto es laicidad, laicismo. Sí. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos en Uruguay de esto. Sanguinetti tiene ese vaso comunicante. Entonces tiene un juego de atracción y rechazo en la izquierda, y eso hace que en un momento en que hay debilidad de la izquierda también haya captado por ese lado. Pero con esto me estás diciendo que, ya de paso cañazo, Sanguinetti sería el precandidato y además sería el candidato ganador dentro del Partido Colorado. Bueno, primero, el que es precandidato, yo lo he dicho en varios lados, como creo que en general los militantes políticos se pueden equivocar, pero no son idiotas. Nadie gasta en hacer una cartelería y llenar la Rambla de pancartas o de estas telas de pasacalle, porque no están pasando la calle, sino más bien en las barreras. O en redes sociales con todos números que terminan en 2000, la lista 2000, 2019, 2000, etcétera, etcétera. Es porque tiene la plena, total convicción de que es candidato, ¿no? Y están promocionando a Sanguinetti y su propia candidatura. No están haciendo una lista para decir, no, estamos diciendo el nombre de alguien que piensa apoyar a... Bien, se termina, es candidato. Segundo, hoy por hoy, y es muy difícil que cambie, no hay competencia en el Partido Colorado. Todo el crecimiento del Partido Colorado ha sido de Sanguinetti. Es decir, de los 16 puntos que tiene el Partido Colorado, bueno, uno diría 10, 11 son de Sanguinetti. Por lo tanto, es un dato de la realidad que... Y ya que estamos en esa baldosa, ¿y le da el Partido Colorado para aspirar a más? Bueno, en principio no. En principio, mejor ya más. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que no vaya a bueno, por eso, si más es llegar a un número más alto, tiene posibilidades, como tiene posibilidades de no retener esto. Las dos cosas. Y esto no es abrir el paraguas, sencillamente que esto es un aluvión, que como todo aluvión, si no se consolida, hay demasiados aluviones en esta elección, que el Partido de la Gente, que está bastante bien, el Partido Independiente, que está bien, la propia Unidad Popular, el Partido Colorado, bueno, todos tienen que consolidar lo que han ganado. No está firme, tiene un nivel de voto débil o voto incierto alto. Sí. Y por otro lado, sí, tendría que ocurrir cambios muy fuertes para que se produjera una inversión de roles entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que hoy no aparece con altas probabilidades de que ocurra. Por lo tanto, el escenario que sigue siendo el más probable es una segunda vuelta entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional. Bueno, hoy por ahora no se ve un escenario diferente. Y bueno, ¿no? y sigo tirando de la cuerda. ¿Y van a ser Martínez y la calle Pou? Bueno, a ver, el caso del Frente Amplio, los datos hasta fin de noviembre era un despegue de Martínez. El problema es que ese dato tiene un elemento de falencia, que es que no está medido y no sabemos qué va a ocurrir con el apoyo del MPP a Carolina Cose. Es decir, esto no sé si lo tenemos en febrero tampoco, porque tiene que llegarle a la gente que Mujica o primero, que el MPP está detrás de Carolina Cose y que Mujica está detrás de Carolina Cose, y además aparecer más ella en escena. En definitiva, como presidenciable, Daniel Martínez hace 4 años, que casi 3 años y medio que viene apareciendo, y Carolina Cose era quizás presidenciable. Sí. Recién cuando se dice Mujica no es candidato, es que queda claro que ella es candidata, por lo tanto es un mes. Entonces, hay que ver si... Hoy, por supuesto, Daniel Martínez, pero hay que esperar a ver qué pasa con Carolina Cose, porque ahí la incógnita es muy alta. Y en el Partido Nacional, pues me vas a hacer la pregunta, el despliegue de la calle Pou es muy grande. Lo que hay que ver es si la oposición interna, que está fragmentada, básicamente el tema de los intendentes con la candidatura Antía y Larrañaga, pueden converger en un proyecto único o no. Y esto habrá que ver en los próximos pasos. Además, Antía realmente es una candidatura tardía. Tardía no quiere decir que llega tarde, sino que tardía para las mediciones que tenemos, que hay que esperar cómo se desarrolla. En principio es una candidatura de una figura no demasiado conocida en el conjunto del país, muy fuerte en Maldonado y en alguna parte de Montevideo, pero muy chica geográficamente.
pero con apoyos muy fuertes estructurales. Ahí está la Intendencia Maldonado, la Intendencia de Tacuarembó, la Intendencia de Cerro Largo, que son 3 intendencias potentes, está también la de 33, está la anterior Intendente Colonia, que tiene un buen aparato político, y por lo tanto es una candidatura que hay que esperar, que jueguen, porque nos hemos encontrado en la encuesta que gente que dice, no, a mí me gusta Da Rosa. Bueno, Eber Da Rosa está con Antía, pero la gente no relaciona a Eber Da Rosa con Antía en este momento, o Sergio Botana. Todo este fenómeno pero tú me dices que esa opción puede incluso superar a Larrañaga, o en realidad sería agua para en definitiva, un molino que está instalado allí. Bueno, el tema es Larrañaga hoy está muchísimo más fuerte que los demás. Además, se anuncia que junta las firmas de la reforma constitucional. Sí, ¿eso no es como vientito a favor, digamos, de esa candidatura? Sí, él está muy bien en opinión pública, eso es claro, en el nivel que está de competencia, y no del todo en materia de estructura. Entonces ahí es un juego plástico entre los grupos que tienen gran estructura y el que hoy tiene opinión pública, y no sabemos cómo marcha hacia el futuro, ¿no? Y Verónica podrá, porque se dice que cuando hay muchos candidatos tienden a polarizarse las opciones, ¿no? Bueno, hoy digamos, los 3 candidatos que se están viendo con cierta potencialidad, aparte de la calle, son la calle Pou, que naturalmente va muy al frente, y que con los números de hoy uno diría no hay interna. El tema es que hay incógnitas que pueden cambiar la situación. Y luego son Larrañaga y Antía. Lo de Sartori no. Bueno, no sabemos, es una cosa muy nueva, es un fenómeno raro, extraño en el país, no tiene estructura, no es conocido, sí tiene una buena capacidad económica que se ha reflejado en la cobertura que ha logrado en los medios, pero cómo los uruguayos toman un fenómeno de esta naturaleza, una persona que sí tuvo una actividad económica en Uruguay, pero una actividad muy de élite, que no llega a la gente, si uno compara con Novi, no es lo mismo alguien que fue feriante, que vendía fruta, verdura en la calle. Después además fue candidato para la última elección pero que además, ¿no? Bueno, pero para llegar a departamental, entendí. Con una historia que además después empezó a instalar comercio deportivo, bueno, después fue creciendo, todo el mundo, bien o mal, le gusta o no le gusta, tiene una trayectoria dentro del país para juzgar de una persona que, bueno, la propaganda fue quién es Juan Sartori, estuvo muy bien enfocada, acá tiene grandes asesores internacionales y empresas internacionales de opinión pública sustentando esta candidatura, que, bueno, buscó el posicionarse. Yo creo que rápidamente está siendo conocido, por lo menos que existe un Juan Sartori. Ahora, si este individuo que se mueve en el mundo del gran jet set internacional y se casó en la isla Escorpio, eso genera un fenómeno de qué hermoso, qué lindo esta figura, o qué bueno, o figura en indiferencia y rechazo, eso no lo podemos saber hasta que pasen unos meses. Ajá. Y hablaste hoy de los vasos comunicantes, la alternativa, Partido Independiente, Fernando Amado, Esteban Valenti, están como en su momento dulce para encontrar ese frente amplista decepcionado, desilusionado, algo tristón, pero que, no me pidas que votes a los blancos y colorados. Bueno, se está reflejando en las cifras, yo diría incluso antes de formarse esta que se llama la alternativa. Mal nombre, ¿no? No sé, digo... pienso en mi madre, creo que hasta dificultades tiene para decirlo. Bueno, hay una discusión en el mundo entre ponerle a los movimientos nombres que no digan con nombres que digan. Es verdad que si uno dice, voy a fundar un partido y le nombro Partido Colorado, pues decir, ¿y eso qué quiere decir? Nada, quiere decir porque tiene casi 2 siglos de historia. Claro, entonces está lleno de contenido. Hay que tener cuidado que hay palabras. Frente Amplio es un nombre que surgió de casualidad. ¿Por qué? Porque en la izquierda se discutía si se hacía un frente amplio o un frente reducido, que era con o sin el Partido Comunista. Cuando se resuelve por parte de todos los que lo impulsaban que se hacía un frente amplio, empezó, bueno, hay que ponerle nombre.
Y ya lo tenemos, dijo ahí. Pero ya se había empezado a hablar, ¿no? Comités de apoyo, manifiestos de apoyo a un Frente Amplio. No era al Frente Amplio, a un Frente Amplio. Hasta que le dije, bueno, el nombre ya está puesto. Sí. Y hoy, hablar de Frente Amplio y de Frente Amplista en Uruguay claro. quiere decir algo clarísimo. Uno va al exterior y la gente no sabe si está hablando de algo de extrema derecha, extrema izquierda, del medio. Porque un Frente Amplio es algo que es un frente y que es grande. Claro, punto. Grande sí. de extensión. Sí, está bien. ¿No? Entonces, esa es la lucha que hay. El Partido Independiente, en principio, no quiere decir mucho tampoco. Claro. El nuevo espacio, lo mismo. El nuevo espacio no quiere decir nada. No, yo me refería, era una picardía a la palabra alternativa, que no me parece una palabra tan... A nosotros... Fue un célebre eslogan de medio Partido Nacional en la elección del 58, que era la alternativa es clara, o gana la VD o todo sigue como está, sí. ¿no? Es decir, se puede usar, si yo creo que en sí mismo no es negativa ni positiva, sino como se use. Está como humeante la olla como para que esos vapores lleguen para... Bueno, por lo pronto ya han llegado, es decir, aclaremos, lo que pasa es que el Partido Independiente, y a veces a sí mismos no hacen una lectura del todo correcta, es un partido que obtuvo el 3% en la elección pasada. Si obtuvo el 3%, lo normal que en la encuesta estuviera en el 2%, que es lo que estaba antes de la elección pasada. En el 2012, 13, sobre todo 13, 14, estaba muy bien porque estaba en el 2 y obtuvo el 3. Ahora debería estar otra vez en el 2. Está en el 6. Claro. Además, tuvo todo el 2016 en el 4, todo el 2017 en el 5, todo el 2018 en el 6. Es decir, es un buen escalón. ¿Que esto esté consolidado? Bueno, no necesariamente, todo tiene que consolidarse. Pero claramente, ya cuando era el 3, lo menos de un tercio o más había sido extraído del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, no se olvide, que llegó a más del 50 y después quedó en el 48. Y este 6 es todo crecimiento del Frente Amplio, así como toda Unidad Popular salió del Frente Amplio. Primero porque en el 2004 el grueso de lo que es Unidad Popular estaba dentro del Frente Amplio. Se separa en el 2009. Está cerca, pero no llega al 1%. Supera el 1% en el 2014. Toda esa gente había votado el Frente Amplio. Hoy está en el 2%. También surgió el Frente. Es decir que, explicando los dos lados, tenemos por lo menos 3 para votar los últimos datos. 3 y 1, 4. Es decir, que hay de 4 a 6% que el Frente Amplio lo perdió hacia sus vasos comunicantes. Bien. Entonces, el Partido Independiente está captando como Unidad Popular, cada uno una dimensión diferente, la disconformidad con el Frente Amplio de gente que votó al Frente Amplio. Talvi se enojó con Sanguinetti el otro día porque habló de prepresidente aludiendo a la calle Pou. Pero más allá de enojos y juegos políticos diversos, lo que sí sabemos todos, y lo digo así para provocarte un poco, es que cuando llegue la segunda vuelta, la inmensa mayoría de los colorados van a votar al candidato del Partido Nacional. La inmensa mayoría de los votantes del Partido de la Gente van a votar al candidato del Partido Nacional. Está menos claro, me parece, lo de alternativa, pero seguramente la mayoría se inclinaría por el candidato del Frente Amplio, sí. Y por ahí pasan las cosas. Y los de Asamblea Uruguay otro tanto, ¿no? Los de AP, Asamblea Popular, Unidad Popular. No, el tema, a ver, yo lo veo de esta manera. Sanguinetti creo que no hizo con la fuerza que luego se tomó en los medios de comunicación la calificación de prepresidente, diciendo este es el que va a ser el próximo presidente. Cuando uno lee todo lo que se publicó, hay una diferencia de intencionalidad en la forma que se tituló o se redifundió a lo que él dice. Él es más un gesto que hizo de cordialidad, porque dijo, bueno, el postpresidente y el prepresidente, sí. Un candidato A. Me parece que ahí hay una exageración. Segundo, Sanguinetti lo que es claro es que está en la construcción de un espacio de coalición para gobernar a partir del 2020, cuyos elementos centrales son el Partido Nacional y el Partido Colorado, que refleje algo lo que fue la coalición de 1999, a la inversa en este caso. Ahora el principal es el Partido Nacional, en que los dos partidos hacen una coalición para el balotaje y gobernar, que gobernaron juntos buena parte de la legislatura, y de alguna manera el resto también le dio gobernabilidad al Partido Nacional. Y que esta coalición se forme, o esta alianza, previo a las elecciones de octubre,
con la idea de decir, cuidado que acá no va a ser un salto al vacío, acá sí nos votan a nosotros, oposición, es para tener un plan de gobierno. Claro. Esa es la línea que está Sanguinetti. El problema que tiene la oposición hoy en un balotaje es el siguiente. Hasta ahora, y esto no quiere decir que se vaya a repetir, pero 1999, 2009 y 2014, el candidato tradicional tuvo menos votos que la suma de los dos partidos tradicionales. Y el candidato del Frente Amplio tuvo muchísimo más votos que lo que tuvo el Frente Amplio. Y la distancia, el écart en francés, no es el sprint, cada vez fue mayor. Es decir, cada vez la pérdida de voto tradicional y la ganancia del voto de izquierda fue mayor. Uh-huh. La mayor de todas, Vázquez. Con mayoría parlamentaria también, ¿no? No, pero estoy hablando de un fenómeno de voto. No, pero en el 99 la mayoría parlamentaria la tenían los partidos tradicionales que habían hecho una coalición y pierde votos y el Frente gana. Y aún así pierde votos. Sí, está clarísimo. Entonces, está clarísimo. El tema va más allá de eso. Hay que ver si se repite o no, porque estas tendencias no son inexorables y hay que sumar 3 periodos consecutivos de gobierno, ¿correcto? Con desgaste consiguiente. Pero yo creo que ahí apunta mucho lo de Sanguinetti, sobre todo con el Partido Nacional, que ahora giró, particularmente la calle Pou, estaba en la línea que el Partido Nacional ganaba solo porque creía que competía igual con el Frente Amplio y porque además era inexorable que lo iban a votar al candidato del Partido Nacional los colorados y los demás. Y ahora se está viendo que no, que esto es un proceso de construcción y que tienen riesgos de fuga. Tanto es así que ejercicios que estamos haciendo nos da que pese a este tremendamente negativo escenario para el Frente Amplio, no aparece perdida para el Frente Amplio la presidencia de la República. ¿El cambio cuál es? Que hace 6 meses, 9 meses, para nosotros el Frente Amplio tenía las mayores probabilidades de ganar la presidencia de la República. Y hoy lo que ocurre es que hay una moneda al aire que no sabemos para qué lado cae, uh-huh, y que en términos, digamos, casi de apuestas, las probabilidades hoy son equivalentes para el Frente Amplio o para la oposición. Por eso lo del comienzo. Es importante cómo resuelve el sábado el Frente Amplio ese tema. Yo decía, ¿no?, que el sábado podía resolver soplar la moneda en el aire para que cayera en favor del contrario o soplar por lo menos para que caiga con probabilidades equivalentes. Todo indica que el Frente Amplio tarde sopla a su favor, pero tiene que hacer un ejercicio de recuperación. Por lo menos cierra el año con una noticia de respiro, ¿no? Bien. Óscar Botinelli, gracias por el tiempo y bueno, más temprano que tarde nos volverás a acompañar. Para nosotros siempre es un gusto charlar largo y tendido contigo. ¿Sí? No, gracias. Para mí es un gusto venir acá. Salvo que tú se te ocurre llamar siempre un día y 2 antes. No, para esta vez, también hice lo mismo esta vez. Y bueno, pero llamaste cuando yo estaba en el exterior. Porque habías estado, estaba en el exterior. Me daba la sensación que no me sentía tan culpable, era por eso. Fuiste culpable que me llamaste 2 días antes, tenés razón, estando yo en el Uruguay. Tenés razón. Pero me llamaste estando en el exterior. Tenés razón. Bien metida. Pero tengo esa a favor, ¿verdad? Esa a favor, bueno. Es una moneda al aire. Es una moneda al aire, que para qué lado cae. Gracias, Óscar. Otra vez, gracias, muy amable. Ya volvemos con La Mañana en Camino.